de aquel a quien servimos, y servimos a Dios Todopoderoso. Amén. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz, he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz, he visto la luz. La carta de condena que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. La carta que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Una vez más, toda luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz, he visto la luz. La carta que contra mí existía ha sido totalmente cancelada. El acta de decretos que me pertenecía ha sido totalmente anulada. Ya no vivo en la celda de la oscuridad. El perfecto abogado me ha puesto en libertad. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz, he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado un justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado un justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz, he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Somos Señor. esclavos del Señor, servidores. Justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz, he visto la luz. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Él ha pagado el justo precio por mí. Esclavo por amor, mi dueño es el Señor. Me he refugiado en una cruz, he visto la luz. En tu luz vemos la luz. En tu luz vemos la luz, Señor. Gracias por permitirnos ser esclavos tuyos, hijos tuyos, Señor, servidores tuyos. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Bueno, es un gusto estar aquí recibiendo la palabra de Dios. Yo sé que ustedes ya van adelantados de mí porque están desde temprano. No pude llegar desde temprano por una actividad de la escuela de mis hijos y yo veía cómo allá estaba lleno de papás y mamás apoyando a sus hijos en el evento que hacían. Y yo decía, bueno que como padres estemos apoyando a nuestros hijos, que hacemos un esfuerzo y sabemos que estamos invirtiendo en un buen momento porque es para nuestros hijos y es una buena tierra.
pero el hecho de que ustedes estén aquí y que ya estemos todos recibiendo la palabra de Dios es la mejor inversión que podemos hacer, porque como servidores de Dios estamos para servir a todos, empezando por nuestros hijos, empezando las mujeres con nuestros esposos, que es el primer ministerio que tenemos. Y yo creo que Dios está hablando a nuestra vida, ¿verdad? Y en el texto lema, donde habla del servicio a Dios en momentos de pruebas, de tribulación, donde a veces es difícil levantarnos y decir, voy a ir a atender las mesas, voy a estar con los niños, tengo que estar aquí en la alabanza, y que solamente Dios, y uno sabe cómo viene, pero sabemos que no es en nuestras fuerzas, sino sabemos que el servicio que damos es por la gracia de Dios. Y es en decirle, Señor, tú me salvaste, lo menos que puedo hacer por ti es servirte, Señor. Es lo menos que puedo hacer, porque no tenemos con qué pagar tanto amor. Qué bueno que se esfuercen. Gracias por estar aquí, hermanos, pastores, hermanas que nos visitan. Gracias por hacer de su presencia, responder al llamado que Dios nos ha hecho a todos, por equiparnos para poderle servir a Dios. Y no solo de palabra, sino poner en práctica lo que Dios nos habla, que es lo más difícil. Ayer platicábamos con el pastor Sergio, con Lupita, en un momento de convivencia, y no sé si ustedes sabían, el que iba a estar predicando es el pastor Toño Ortiz. Se puso delicado y nos dijo, no puedo, les estoy avisando hasta ahorita porque estaba haciendo todo mi esfuerzo para ir, pero definitivamente no puedo estar. Dice mi esposo, ¿quién? El día de ayer hemos estado recibiendo, como dice Pau, lo que ves, que hemos estado viendo, que realmente hay un testimonio de lo que es un servicio. Nos han hecho sentir verdaderamente muy amados, muy importantes, y le damos gracias a Dios por sus vidas y gracias por la invitación y su confianza. Bueno, pues voy a poner delante del Señor que sea Él el que hable, porque no queremos palabra de sabiduría humana, ¿verdad que no? Bueno, pues clamamos, Señor, delante de tu presencia, mi Rey, que cada palabra que salga de mi boca, Señor, sea una palabra que viene de tu corazón. Yo no quiero, Señor, hablar nada, Señor, que sea humano, sino que sea una palabra que realmente es la que tú quieres que se hable en esta tarde. Que no me vea yo, Señor, sino que sea tu presencia, Señor, hablando y llevando, Señor, ese mensaje que traerá vida, Señor, a todos tus siervos, a todos tus hijos, porque he aquí está tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, ¿hay siervos aquí en esta tarde? Sí, ¿verdad? Pues fíjense que en la palabra de Dios, en la Biblia, habla de muchos siervos, y siempre son hombres que han caminado cerca de Dios. Un siervo es alguien que debe caminar cerca de su amo. Dice, aún en Juan llegó el momento en que dijo, ya no les llamaré siervos, sino amigos. Y está hablando de una cercanía, está hablando de algo que debemos de estar íntimamente con nuestro siervo. Ahí dice en Génesis, cuando habla Abraham, mi siervo, Moisés, mi siervo. Fueron hombres que caminaron cerca de Dios, oyendo sus preceptos y sus mandamientos, ¿verdad? Y bueno, yo traía otra cita central, aparte de que vamos a estar también mencionando la que es el lema, ¿verdad? Las pruebas en el ministerio. Y el Señor me dijo, ahorita que estábamos en la adoración, dice, habla de lo que he escrito en la tabla de tu corazón, por medio de mi palabra, lo que tú has vivido. Y yo traía aquí que Pablo, que Moisés, que Abraham, también los vamos a estar nombrando, pero yo quiero levantar la gloria del Señor en esta tarde, y que sea una palabra verdaderamente que nos anime, como nos ha estado hablando, ¿verdad?, desde la mañana. Yo lo único que veo es que es el mismo maestro,
¿verdad? El que está formando nuestras vidas en diferentes situaciones, en diferentes circunstancias, pero usando a veces esos mismos medios para que haga la obra en cada uno de nosotros. Y pues yo quiero platicarles, nosotros somos una familia de 3 hijos, tenemos 3 hijos, mi esposo y yo, gracias a Dios. Ya la niña pequeña tiene 22 años y el mayor 29 y el otro joven tiene 27 años. Entonces ha sido un caminar en donde hemos tenido el privilegio de que nuestros hijos hayan podido ver a ese Dios. Pero todo ha sido por medio de ¿qué? De esas aflicciones, de esa prueba, de ese dolor que a veces no queremos ceder nuestros derechos. Y fíjense que desde que éramos novios, mi esposo y yo, él me comentaba, decía, ya conocíamos al Señor, ahí empezamos a conocer al Señor cuando inició Casa de Oración en Guadalajara. Y él me decía, ¿sabes qué, mi amor? Va a llegar un día en que vamos a vivir de fe. Y yo, como que en mis sentimientos, ¿verdad? En mi manera de ver humanamente, dije, ay, Señor, creo que este hombre me va a salir flojito. Como que por fe, ¿verdad? Yo lo más le decía, sí, le digo, bueno, si nos va bien, si tú realmente te pones listo y haces un buen negocio o tenemos un buen trabajo, o no, me decía, vamos a vivir por fe. Dije, ay, no, lo bueno es que ni me he casado, ¿verdad? Yo lo voy a estar observando, yo voy a estar viendo a qué se refiere eso de decir que vivir por fe. Yo fui una hija de una familia de 10 hermanos, en donde, para la gloria de Dios, la verdad, teníamos todo lo que queríamos, ¿verdad? Pues entre comillas, a veces hasta ciertos caprichitos, ¿verdad? Que nos hacía mi papá, que ay, que quiero que me compres esto. Y bueno, acostumbrada yo en una manera natural, humana, a creer que yo podía tener todo lo que yo quisiera. Y por acá este novio diciéndome que por fe. Entonces dices que Dios es el que nos va a ir proveyendo. Bueno, pues para la gloria de Dios, también lo digo, me casé, porque tenemos ya 30 años y ha sido una vida que no la cambio por nada. El ser siervos de Dios, desde que éramos novios, Dios ya tenía un llamado para él y para mí, junto con él, porque no es bueno, ¿verdad?, que el hombre esté solo. Y mujeres, esposas de pastores, quiero decirles que tenemos que caminar junto con la visión de nuestro esposo. No pueden caminar dos juntos si no piensan igual. Pero ahora, después de 30 años, yo puedo decir que ha valido la pena, porque mi esposo siempre ha sido un hombre que me ha llevado a esos pastos verdes donde he podido encontrar ese alimento, esa felicidad. Y ahorita el Señor me llevaba, yo pensé que había desierto, ¿verdad?, nada más allá como por Sonora, Sinaloa o en otras partes. Pero ¿qué creen? La sorpresa que me llevé, que también había un desierto para mi vida. Y yo sé que a lo mejor ustedes, siervos del Señor, hombres, mujeres, que también a lo mejor están conociendo o están pasando por ese desierto. Pero ese desierto tenía un propósito, dice aquí Deuteronomio 8, dice, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seas multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Pero déjame decirte que en donde dice cuidaréis, está hablando, ¿verdad?, de un verbo en donde yo
tú y yo tenemos que poner esa acción. Pero en ese cuidar yo no lo he hecho sola, porque el Señor siempre ha estado verdaderamente, reconozco mi debilidad, mi torpeza, ¿verdad? Pero en eso reconozco ante todo que lo necesito y que nunca me ha dejado. El primer punto que yo he tenido que aprender es a ceder mis derechos. Les decía, ¿verdad?, que a veces estamos tan habituados o tan envueltos en decir, yo puedo, como decía Omar, a querer hacer las cosas en nuestras fuerzas, a decir, si yo hago, voy a ir a, si yo, y no decimos si Dios quiere, porque todo viene de su mano, ¿verdad? Pues aquí llegó un momento, una de las partes que hemos pasado, llegó el momento en que mi esposo, como les comentaba, él les va a platicar ahorita más a fondo, pero perdió su vista durante 4 años, totalmente. Entonces, ahí en ese tiempo tenía mi niña 10 meses, mi otro joven tenía 4 años, el otro tenía 6 años. Quiero plantear, como decía Omar, suena fácil decirlo, pero cuando lo estás viviendo, ¿verdad?, sientes que te ahogas, sientes que no vas a poder avanzar. Cuando se enfrenta esto, una de las veces llegó el momento en que amanecimos y yo dije, Señor, pues ¿qué iremos a comer ahora? Dije, bueno, me voy a asomar al refrigerador, ¿verdad? Para allá de ahí me voy a inspirar a hacer el menú. Y lo comento con estos detalles porque yo sé que aquí hay mujeres que se han enfrentado en situaciones así, en que es nuestra parte como mujeres tener el alimento. Claro, el hombre provee, pero nosotras como ayuda tenemos que administrar lo que hay en la casa. Y en esta situación, pues yo tenía que cubrir de la mano de Dios las dos partes. Mi esposo ahí postrado, ¿verdad?, con la imposibilidad de sus ojos. Y por otro lado, unos niños, ¿verdad?, en donde, ¿qué vamos a comer?, ¿qué vamos a desayunar? Y yo me levanté y vi que tenía tortillas y jitomate. Entonces dije, bueno, unas enchiladas, ¿verdad? Pero pues ocupamos queso. Yo siempre he sido una mamá, así como Pau, que creo que está en el lugar exacto con lo que hizo hoy en la mañana, de ir a atender la situación de sus hijos en la escuela. Yo siempre andaba en la mesa directiva, apoyando en los eventos, porque yo quería empaparme de lo que se desenvolvían mis hijos, conocer a los papás, las mamás de sus compañeros, y estaba yo ahí cumpliendo parte, yo creo, del llamado que Dios nos da a mujeres, ¿verdad? Entonces, me conocí al señor de la tienda y fui y le dije, oiga, el fulano, ¿verdad? No me acuerdo cómo se llamaba. Le digo, fíjese que ocupo una adobera de queso, y siempre me decía así, llévatela y llévesela, y luego ya le llevaba y así. Entonces yo lo veía como una puerta, ¿verdad?, de parte de Dios, que decía, puedo irlo haciendo así. Pero ¿qué creen? Ese día que llego y le digo, vengo por una adobera, y luego me dice, sí, está bien, dice, llévesela. Pero ¿qué cree? Que ahora viene el del queso y ocupo pagarlo. Entonces, sí necesito que ahora sí me la pague. No, Leo, no hay problema. Leo, ¿sabe qué? Aquí ahorita guárdemela en el refrigerador porque voy a ir al carro por mi monedero. Le dije, pero métala al refri porque está haciendo mucho calor y ahí guárdemela, ahorita vengo. Entonces yo me voy al carro, ¿verdad? Y recojo a mis niños del colegio. Y en cuanto se suben, así como lancetita, ¿verdad?, que me llegaba al corazón, son las pruebas que tenemos que soportar para que se forme, como decía mi esposo, ese carácter verdaderamente del siervo.
Y yo les decía, vamos a comer riquísimo, mijo. Uy, una sorpresa. Y parece que como con más ganas ellos me preguntaban, mami, ¿qué vamos a comer? En ese momento yo volteo y le digo, Señor, tú eres nuestro proveedor. Tú eres el único que vas a poner lo que vamos a comer. Y como que el Señor me decía, ¿cómo? Si tú no crees lo que es en fe, ¿cómo me estás clamando? Entonces ahí yo pude humillarme, ceder mis derechos y humillarme delante del Señor y reconocer que yo lo necesitaba y que Él era capaz de darme abundantemente y sin medida, como dice la palabra, ¿verdad? Pero entonces llegamos a la casa, su casa, meto el carro, ¿verdad? Y ya cerré la puerta y apenas iba a abrir la puerta para entrar a la casa ya después de la cochera, cuando timbran. Y entonces ya voy yo y abro. ¿Y qué creen? Que era una hermana que me dice, oye, fíjate que fui a tal cremería, dice, y te traje todo lo de cremería. Dice, te traje queso, crema, creo que hasta jocoque. El Señor quería que nos comiéramos esas enchiladas, pero no con el puro queso del Señor. Pero era necesario, fíjense, que yo pasara ese momento, porque entonces empecé a entender lo que era vivir de fe. Ahí empezamos a arrancar con la probadita, ¿verdad?, que Dios quería hacer en mí, que yo me estaba resistiendo a no entender lo que era depender al 100% de Él. Aquí dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios 12:7, dice, y para que las grandezas de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Es una realidad, siervos del Señor, que necesitamos pasar por esas debilidades, por esas pruebas, por esas aflicciones, por esas angustias, por ese quebranto, para que podamos ver la manifestación y las glorias, la gloria de nuestro Señor. Pero es donde nosotros tenemos que cuidar, poner por obra todo mandamiento que está escrito en su palabra. Y dice aquí siguiendo en Deuteronomio 8, para que viváis y seáis multiplicado y entres y poseas la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Nosotros todavía no llevamos los 40, ¿verdad? Pero ese desierto ha servido para que realmente veamos si estamos dependiendo al 100% de nuestro Dios. Dice el apóstol Pablo, dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltarse desmedidamente. Yo creo que si no pasáramos, siervos de Dios, no pasáramos esos tiempos, nosotros nos exaltaríamos, nos llenaríamos de orgullo por decir,
por mi esfuerzo lo he hecho, por mi gracia, por lo que yo soy, por lo que yo valgo, porque soy buena persona, soy buena esposa, como decía mi esposo, ¿verdad? Que a veces pasa por nuestra mente, bueno, estoy cumpliendo con todo lo que hago. Pero aquí dice muy claramente, ¿para qué nos lleva el Señor? Dice, siguiendo en el versículo 2, para afligirte, para probarte. Esa aflicción no es nada más por hacernos sufrir, porque esa aflicción nos lleva a humillación. Es una aflicción en quebranto delante del Señor. En esos momentos llega como soltarte, derretirte delante de Dios y decirle, Señor, sin ti no puedo. Y esa aflicción te lleva a reconocer que en tus fuerzas no puedes hacer nada. El apóstol Pablo, ¿verdad? Que vivió tantas situaciones también, ese aguijón pudo haber sido algo en sus ojos, o una enfermedad, o algo muy fuerte que le estaba doliendo. No sé si a alguna ocasión te ha picado una abeja, y cuando se te entierra, ¿verdad?, el aguijón, qué doloroso es, ¿no? Que lo tienes ahí, es algo punzante, algo que no se te quita. Hasta que te sacan el aguijón, dices, ya después se te hincha la mano o donde te picó y te pasan ya más situaciones, pero no te duele como cuando traes el aguijón. Entonces aquí el apóstol está hablando de algo que era muy doloroso. Tiempos en el que pasamos, pero dice, ¿para qué? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, para ver si realmente los mandamientos están en nuestro corazón, o nada más somos oidores de la palabra y a la hora que nos enfrentamos estamos renegando, sí es cierto que sí nos debilitamos, pero nos levantamos en el Señor, en el poder de su fuerza. Entonces, ceder nuestros derechos, número uno, que el Señor nos lleva, a mí me llevó a que tuve que ceder, que realmente yo podía vivir una vida en fe, una vida donde de verdad dijera, Señor, tú eres mi proveedor, tú eres el que me sustenta y de tu mano, dice que de todo lo recibido de su mano, ¿verdad? De su mano, no de mi trabajo, ni del trabajo de mi esposo, ni de lo que me daban mis papás. Entonces ahí empecé yo verdaderamente a poder vivir una vida dependiendo de mi Señor. ¿Por qué? Porque era necesario, porque iba a llegar el día en que el Señor nos iba a usar. Ya estábamos empezando a estar en una obra pastoreando, pero el Señor quería formarnos, quería trabajar en nuestras vidas, en nuestros corazones. ¿Cómo íbamos a decir que era un Dios que provee cuando no habíamos pasado por carestía y ver su mano poderosa supliendo, proveyendo? Es necesario el sufrimiento como siervos del Señor. ¿Para qué? Dijimos, punto número 2, para que caigamos en una humillación delante del Señor, para que reconozcamos, ¿verdad?, que Él es el único que puede hacer la obra en nosotros. El apóstol Pablo, cuando está diciendo esto de este aguijón, ¿verdad?, dice las escrituras, por aquí hay unos versículos donde dice Gálatas 6:11, que escribía él con letra grande. Yo creo que su vista no quedó bien,
ya de la vez que perdió su vista cuando estaba ahí, que tuvo la visión, ¿verdad? Que dice en Hechos que 3 días quedó totalmente ciego. Y sin embargo, el apóstol Pablo no dejó de hacer lo que Dios le había encomendado. Él escribió y ahora seguimos nosotros, ¿verdad?, disfrutando de esas epístolas, de esas cartas que él escribió para que ahora nosotros podamos vivir y conocer lo que Dios tiene para nosotros en estas riquezas de las Escrituras. Pero ¿qué hubiera pasado si él dice, no veo y ya no hago? ¿Cuántas veces, como decía hace un momento Omar, ¿verdad?, que sentimos ese deseo de decir, ¿sabes qué? Me quito la toalla y ya no sigo adelante. Pero ¿cuántas cosas frenaríamos en la obra de Dios si realmente tomáramos esa posición y esa actitud? Entonces, dijimos que era necesario el sufrimiento, pero ese sufrimiento para humillación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ese sufrimiento nos va a probar si realmente estamos creyendo en Dios o estamos guiándonos por nuestros sentimientos. En el trayecto del ministerio hay aquí pastores, ¿verdad?, y esposas de pastores, donde nos damos cuenta que hay situaciones que nos debilitan, que nos quitan la fuerza, porque decimos, no, pues qué necesidad tengo de estar pasando esto. Y déjame platicarte que en una ocasión estaba yo al frente pues del grupo de las mujeres y había una hermana que siempre que estábamos planeando el desayuno o lo que se iba a servir, ella diario, yo le decía, mira, vamos a servir, estábamos en acuerdo con todas las hermanas, vamos a hacer machaca, vamos a servir unas burritas con tortilla de harina, y esta hermanita diario me contradecía. Las primeras veces yo dije, bueno, voy a considerar, ay no, la tortilla de harina se nos pega en el estómago y mejor hay que traer de maíz y que no sé qué, y bueno, en la multitud de consejos hay sabiduría, ¿verdad? Pero hay que también ponerlo en un equilibrio, porque si no, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y yo creo que aquí me entienden, ¿verdad? Pau, que está también al frente con las mujeres, para que servidoras no tomen esta actitud, sométanse, ayuden, es parte también. A lo mejor sí hay muy buenas ideas, hay muy buenas opiniones, pero si se toman otras opiniones, pues no te desanimes, porque esta hermanita llegó a algo muy fuerte. Siempre era eso, hasta que ya llegó el momento, le digo, mira, ¿qué te parece si ahora, por ahora, al cabo es un día, no te va a afectar? Siempre trataba yo de darle la explicación, ¿verdad? Señor, dame tu amor, tu misericordia, y vamos a ponernos de acuerdo, ahora lo vamos a hacer, ¿qué te parece? Bueno, pues así yo ya la veía media contenta, pero ¿qué crees? Que era pura apariencia, porque ella fue guardando cosas en su corazón y habló con su esposo. Su esposo era de un carácter así medio impulsivo y le dijo que yo tenía algo contra ella, porque diario que ella decía azul, yo decía rosa, o si ella decía, ella se sentía como contrariada. Y nos cita, dice, me gustaría hablar con ustedes en la oficina, habló con mi esposo, pero quiero que esté tu esposa. Y entonces, sí, claro, vamos a la oficina, empezamos, ¿qué es lo que pasa? Que a sus órdenes. Lo primero que me dice, teníamos como unos 2 años en la iglesia, ¿verdad? Empezando ahí esa obra en la iglesia que estábamos anterior. Y dice, ¿sabes qué? Que no sirve para nada el ministerio de tu esposa. Entonces dice mi esposo, bien tranquilo, aprendiendo yo, ¿verdad? Su ecuanimidad, su serenidad. Sí, dice, ¿por qué?
porque ya estuvo bueno, dice que a mi esposa, dice, la esté asolando, la esté tratando así, y empezó a sacar todos los detalles que porque ella dijo esto y fue del otro modo. Y entonces en una manera que grosera empezó a subir su voz y nosotros escuchando, pero eso de momento, ya que terminó la charla y se apaciguaron, ¿verdad?, las aguas, que se puso ya la cosa tranquila, pues terminamos y mi esposo me abraza y me dice: no te preocupes, mija, yo sé lo que se ha hecho para el Señor, pero para mí me estaba causando sufrimiento. Y dije, bueno, qué necesidad, ¿verdad? Si yo puedo decidir en mi casa, si hago sopa de lentejas o de fideo, estar aquí, luchando que si esto pero ahí era un momento de aflicción para mí, que yo o seguía para adelante esforzándome en el camino del Señor para la obra que Él nos había encomendado, o me iba ya a deprimir y ay, sí, ya me sentí, ya me dijo, pero no. Yo fui con el Señor y como dice la palabra, levantándote en el poder de su fuerza. Y le dije: Señor, yo me levanto en ti y voy a hacer las cosas en excelencia porque son para ti, no son para el hombre. Pero eso estaba causando una aflicción. Y ahí el Señor probando si yo verdaderamente estaba guardando sus mandamientos, si estaba guardando su palabra en mi corazón. Y después hubo un evento en donde era un evento profético. Y así como mi esposo, pero yo no me acuerdo de qué color iba. A lo mejor iba de rojo también o algo así fuerte, porque estaba yo en la parte de atrás y esta persona que estaba ahí dando la profecía dice: aquella mujer, y yo ya había sabido lo que es a veces la profecía y ya me pasó, era para mí la palabra. Dice: yo sé, pero alguien que venía de fuera, ni conocía ni sabía nada del asunto, dice: yo sé que has estado pasando un tiempo donde has sido tú lastimada, donde tu corazón ha sido herido. Dice: pero yo quiero decirte que yo me agrado con la obra que estás haciendo y te van a pedir perdón esa persona. Y bueno, entre esas cosas que me dijo, fue como un fortalecimiento y más que nada confirmación de que somos siervos del Señor y que lo que yo estaba haciendo era la obra de Dios. Mujeres, yo quiero de verdad animarles, porque somos muy susceptibles, ¿verdad?, a veces a que el enemigo, nosotras como mujeres tenemos muchísimos cambios hormonales, porque el Señor nos hizo preciosas y ahorita estamos bien contentas y al ratito nos da como que la tristeza y luego de repente, pero fíjate que todas esas cosas, dice la palabra, que ya no andamos por sentimientos, ¿verdad?, sino por la fe en el Señor y viendo como si fueran las cosas, aunque a veces decimos, como decía mi esposo, de esa hermanita que no me hizo la cara bonita, que no me hizo así, pero de verdad, mujeres, yo siento la guía del Espíritu de verdad para decirles, ¿verdad?, que somos más que vencedoras, que no te dejes llevar, esposa del pastor, y al ratito, en lugar de ser esa ayuda idónea para lo que Dios nos ha puesto al lado del ministerio de nuestro esposo, seamos piedra de tropiezo y vayamos y queramos contaminar la obra de Dios cuando debe de ser santa. Y la santidad habla de apartamiento, habla de guardar, de limpieza, de que guardemos nuestro corazón, pero también el corazón de nuestro esposo. Porque somos mujeres que tenemos poder para influir, para bien o para mal. ¿Y cuántas veces vas o podemos ir con nuestro esposo? Ay, ¿sabes qué, fulanita? No, ya, yo creo que la verdad no debe de estar en ese ministerio. Pero porque estás pensando para ti,
lo que nos debe de importar es cubrir la obra del Señor. Tenemos ejemplo de Jesucristo, ¿verdad? En donde dice en Isaías 53 que fue maltratado, bofeteado, todo injustamente, ahí en 53:7, mas sin embargo 3 veces dice, para nada abrió su boca. Él no hizo defensa para sí. Y yo creo que el Señor quiere ministrar el corazón de la mujer en este día también, porque hemos abierto puertas al enemigo porque no le caemos bien a tal ovejita, o porque no nos hizo tal o cual cosa como nosotras la queríamos, pero el Señor, acuérdate, Él no veía la apariencia, sino el corazón. Que nos dolamos por la obra de Dios, porque somos siervos, y esas pruebas nos van a llevar precisamente a que seamos fuertes en el Señor, si vencemos esas pruebas. Y volviendo para concluir lo de esta hermanita, pasó como 2 meses. Y un día yo, al terminar el servicio, estaba yo ahí aconsejando a alguien y volteo y esta hermana estaba parada ahí. Y me tardé yo, pero la veía ahí parada y todo. Y dije, bueno, pues me está esperando ya, permíteme. Le dije, ahorita te voy a atender. Y nos metí, me dice, no, pero acá adentro en el salón, pasamos a un salón y empezó a llorar, pero en una manera, yo dije, ¿la golpeó el hermano ahora o qué? ¿Qué te pasa? Le dije, y la abracé, pero con mucho dolor, porque la vi que lloraba con mucho dolor. Y me dijo, ¿sabes qué, Lupita? Dice, te quiero pedir perdón, perdóname por favor. Dice, la verdad que el Señor cuando perdonamos te borra las cosas. Y de momento, créanmelo, no me acordaba, pues ya el Señor había sanado eso, porque no nos podemos quedar ahí en la herida, porque es como una tubería, ¿verdad? Cuando tiene alguna basurita o algo, no va a fluir las aguas. Si permitimos, mujeres, que haya ahí algo que estorbe, que los ríos del Señor fluyan en nuestra vida, se va a reflejar en nuestro ministerio. Necesitamos esa pureza, esa limpieza que nos trae la palabra del Señor. Y yo ya no me acordaba. Le digo, ¿de qué te perdono? Le digo, aquella vez que venimos, yo de verdad no me imaginé que mi esposo iba a tener esa reacción. Pero perdóname, de verdad, no he podido estar en paz de ese día para acá y quiero obedecer al Señor. No, pues me dio más gusto, ¿verdad? Porque no era el que viniera y me pidiera el perdón, sino que lo que me gozó, que verdaderamente estaba obedeciendo al Señor. Dije, no te preocupes, la verdad yo ya no me acordaba, pero qué gusto que obedezcas a Dios, porque en la obediencia, siervos, estará la bendición. Y vamos a seguir pasando pruebas, luchas, porque no se terminan. Decimos, ya pasé esta, y ya, Señor, la libré, pero va a venir otra, porque el Señor quiere, así como decíamos, cuando vas a pasar de nivel, ¿verdad? Imagínate que haces la primaria y te quedas en primaria, tienes que presentar un examen, ¿verdad? Como se decía hace un momento, para aprobar y pasar más adelante. Entonces, las pruebas nos llevan, nos afligen, ¿verdad? Nos duelen, pero nos llevan para ir a otros niveles, porque los sentimientos se oponen a la voluntad de Dios. Y nuestro cristianismo, y más si tenemos un ministerio, ¿verdad?, para el Señor, tiene que ser siempre en excelencia y con gozo, porque sabemos para quién es. Y dice después aquí en Deuteronomio 8, dice, si habías de guardar o no sus mandamientos, dice, y te afligió. Fíjense, escrito está en la palabra, y la palabra es profética. Toda palabra que está aquí escrita es
profética, porque viene del corazón de Dios y su palabra se cumple y su palabra es para siempre. Dice aquí, y te afligió y te hizo tener hambre. Hemos estado escuchando, ¿verdad?, que hemos pasado hambre. Pero no nos hemos quedado sin comer. Y podemos ver, ¿verdad?, que sí, el Señor nos ha alimentado, siempre nos ha dado el sustento de cada día. No temamos, no nos desanimemos, no nos desmayemos. Al contrario, tenemos que fortalecernos en el Señor y seguir adelante, porque Él es un Dios de pactos, es un Dios que cumple, es un Dios poderoso. Porque ahí en el caminar, cuando pasó esa situación de mi esposo también, pues yo lo primero dije, voy a sacar a mis hijos de la escuela, ¿verdad? Porque era de paga colegio. Cuando yo llego a decirle a la directora, ¿sabes qué? Yo creo que me voy a llevar a los niños, vamos a esperar el tiempo. Me dice, yo no sé por qué te los quieres llevar o si quieres rechazar. Tenemos autorizadas becas para tus hijos. Dice, una es por parte de la SED y otra es por parte del colegio. Entonces dije, Señor, no cabe duda que en medio del desierto tú tienes las aguas preparadas para tus hijos, para tus siervos. Pero yo, ¿cómo voy a poder animar a una mujer que viene y me dice, ¿sabes qué? Que se quedó sin trabajo mi esposo, que no tenemos para comer, cuando no tengo esa evidencia, eso que hemos vivido, que tenemos un Dios que provee, que tenemos un Dios vivo que dice que nunca ha visto un justo desamparado, ni a un hijo mendigando pan. Gracias al Señor porque se ha puesto los ojos en nosotros y ha querido que seamos parte de su rebaño, porque su gloria se ha manifestado siempre. No es fácil el caminar con el Señor, pero es posible porque Él va delante de nosotros. Y así como le dijo Moisés, si tú no vas, yo no quiero ir. Que eso sea el anhelo de tu corazón siempre, siervo del Señor. Si Él no va, que tú no vayas. A donde no nos diga, no hay que ir. Pero si Él va con nosotros, todas las cosas van a seguir y van a prosperar y va a salir bien. Entonces dijimos, ceder nuestros derechos para que podamos ver que le necesitamos. Es necesario el sufrimiento. Aceptar la voluntad de Dios, por más difícil que sea. Aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, le está diciendo en el versículo de 8 3 veces, aparta de mí este aguijón. ¿Y cuántas veces le hemos dicho, Señor, quita esto de mi vida, porque no puedo soportarlo? Pero el Señor nos dice, y ni les he dicho el nombre del mensaje, se llama Ministrando en Debilidad. ¿Cuántas veces tenemos que ministrar cuando estás en esa debilidad? Como decía mi esposo, ¿verdad? Que llegas cuando él, aquella ocasión, a dirigir la alabanza, o que entras a la iglesia y alguien se presenta con la necesidad que tú estás viviendo. Y tienes que ministrar porque la gracia y el poder de Dios está contigo. En una ocasión tuvimos un evento ahí en la iglesia, iba a ser de 3 días de mujeres, y pues teníamos que estar ahí bien temprano, y el lema era en Isaías 41, donde dice que te levantaré como las águilas. Y mi hijo, el de en medio, empezó con problemas de salud, pero eso de que no le hallábamos qué era. Ya habíamos ido con el otorrino, habíamos ido ya con el médico general, le habían hecho un montón de estudios, y él todas las noches estaba como que no tenía estabilidad en sus ojos
se le movían los ojos, le dolía la cabeza, un malestar, y me siento mal, y me siento mal. Era de día y de noche. Y esa noche, pues como ya noches anteriores, ya teníamos como 15 o 22 días, no dormía. Yo le dije a mi esposo, ¿sabes qué, mi amor? Mejor tú duerme abajo, yo me voy a quedar con él, porque a él le afecta mucho las desveladas en su vista. Y le dije, yo voy a estar atendiéndolo y mejor tú ve abajo y allá descansa. Y mi hijo, en medio de ese malestar, me decía, mamá, esto es una prueba del diablo, me decía, porque tú mañana tienes que madrugar y que, mi hijo, no te preocupes. Le digo, yo quiero experimentar la fuerza de Dios y mañana Él me va a ayudar y me voy a levantar y voy a ir a hacer lo que Él quiere que haga, porque no podemos bajar la guardia, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? No podemos bajar la guardia como soldados del ejército, estar diario vestidos y fortalecidos con la fuerza de Dios. Pues en el momento en que voy entrando a la iglesia, una hermana me encuentra, ay, Lupita, qué bueno que te veo aquí porque estoy desesperada. Me empieza a platicar, dice, mi hijo tiene un bronquitis, dice que ya tiene más de un mes, ya le hemos dado esto, le hemos dado lo otro y no se recupera. Y yo por acá también así como que con la desvelada, ¿verdad? Pero en ese momento, cuando tú rindes y te entregas al Señor y le dices, Señor, pon la palabra en mi boca, pon lo que yo tengo que decirle a esta mujer, porque yo la entendí como que si yo lo estuviera viviendo, ¿verdad? Las pruebas sirven para hacernos sensibles a la necesidad. Y empecé a hablarle de la palabra. El Señor es nuestro sanador. No tengas temor. El Señor va a hacer algo y está trabajando algo en el corazón de tu hijo. Pero ante todo, quiere que tú confíes en Él. Porque la señora venía desesperada y casi quería gritar y llorar, que porque le habían dicho que los pulmones, que el Señor nos pone todo nuevo, no te preocupes. Entonces, tenemos que ministrar aun que nos sintamos débiles, porque no vamos a ministrar en nuestra capacidad, sino en la fuerza y el poder de Dios que nos da. Y así es en el caminar que vamos conociendo a ese Dios verdadero, a ese Dios poderoso. Dice el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, esforzándonos en la gracia. Y la palabra esforzar significa sacar fuerzas. ¿Pero de dónde? De nuestro Dios, de nuestro Señor, que Él es la fuerza, Él es la roca, ¿verdad?, de nuestra vida. Por eso es muy importante, como decía mi esposo, esos tiempos de oración. Esos tiempos de comunión. Les decía a un principio que el siervo de Dios es alguien que debe caminar junto con su Señor. No podemos caminar, dice, separados de Él, nada podemos hacer. Nada podemos hacer. Entonces dice, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Esto es la obra que hace el Señor en nuestras vidas, que reconozcamos, ¿verdad?, que no solo de pan. Yo en el tiempo que les platico creía que íbamos a vivir a lo mejor hasta de la herencia, ¿verdad?, de mi papá. Íbamos a vivir de un buen trabajo, pero el Señor en ese desierto me enseñó que eso no era todo lo que me iba a sustentar, porque aún, como dice la palabra, más vale poco con la bendición de Dios que abundantemente sin ella. Y he sido la mujer más plena, más feliz, en medio aún de la tribulación
de la prueba, porque dice la palabra también, cordón de 3 dobleces no se rompe. Y el Señor siempre ha estado en medio de nuestro matrimonio. Y para mis hijos ha sido como un instituto intensivo, en donde ellos han podido ver la mano de Dios siempre sustentando, siempre proveyendo. En el tiempo que mi esposo estaba con el problema de sus ojos, yo les dije, ¿saben qué? Mis hijos estaban chiquitos, nada le van a pedir a su papá ahorita, porque al que le van a pedir es a nuestro Papá Celestial que está en el cielo. Y todo lo que ustedes quieran, ahí de rodillas, oren y verán la mano de Dios. Y podríamos platicar tantas experiencias, tantas cosas, pero sí las voy a platicar porque el Señor me dijo, habla de lo que he escrito en las tablas de tu corazón. Y en una ocasión iban a entrar al colegio y no teníamos nada, ni mochilas, ni libros, no había nada. Y los niños, mami, ya vamos a entrar en 15 días, ¿verdad? Sí, mi amor, ya van a entrar. Pero ¿dónde me voy a llevar los libros? Y yo por dentro, pues ¿cuáles libros, mijito? Ya, no, Leo, pues vamos a ver. Va a haber una mochila muy bonita, ¿de qué color te gustaría? Y pues pídesela a Dios, tú pídesela. Pero los cuadernos ya los forraste, ya. Espera, mi hijo, le digo, todo se va a hacer, todo vamos a forrar, todo va a llegar. Y en ese tiempo habíamos visto una película que se llamaba Un cheque en blanco. Entonces uno de mis hijos dice, oye mami, el cheque en blanco, oren por un cheque en blanco para que el Señor provea todo lo necesario. No es fácil, porque tus ojos naturales no ves nada. Pero dice la palabra que la fe es creer como lo que no es, como si fuera. El Señor probando si en mi corazón estaban los mandamientos. Y gracias para su gloria, porque yo decía, sí, Señor, yo creo, mi Dios, tú dijiste que lo harás y lo vas a hacer, y lo que sea tu voluntad, Señor. Y un día llega una persona y dice, oye, tus hijos, dice, ya tienen mochilas, uniformes o qué. Y yo dije, Señor, tú háblale, que no sea por lo que uno dice. Le digo, pues algunas cosas sí. Mira, ¿sabes qué? Les voy a dejar esta tarjeta. Ahí hay límite, ya depende de ti. Si tú quieres comprarles todo lo que les falta, o tú sabes, aquí está. Ya que se fue, les dije a mis hijos, ha llegado el cheque en blanco, por el que estuvimos orando para la gloria del Señor. Y conforme así pasaban el tiempo, ¿verdad? Cada experiencia, porque fueron varios años que mi esposo estuvo con la situación de sus ojos, pero el trato era para mí, para que yo aprendiera, para que yo dependiera, para que fuera esa mujer que realmente en medio de mi debilidad podía mostrar la fuerza y el poder de Dios. Porque muchas veces decimos, mujer virtuosa, ¿verdad? Pero sí sabes lo que es, yo creo que sí, porque sé que son estudiosos de la palabra virtud habla de poder. Así como aquella ocasión que la mujer que tenía años con flujo de sangre, ¿verdad? Y cuando fue y tocó el manto del Señor, el Señor dijo, poder salió de mí. Entonces, ese poder necesitamos, ¿verdad? Mujeres, ser esas mujeres virtuosas, pero más se refiere poderosas en el Señor. Que podamos ser verdaderamente esa ayuda idónea en el ministerio. Esa ayuda que se necesita para decirle a nuestro esposo, porque ellos tienen la carga, ¿verdad? Ellos son directamente probados en las áreas como cabeza del hogar, pero para eso estamos, mujeres poderosas en Dios.
mujeres que tenemos la palabra en nuestro corazón para declarársela a nuestros hijos y decir, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios. Aunque veamos que no, pero es que él no, ni ministerio, ni esto, ni lo otro, pero son hijos de Dios, porque tu palabra dice, ¿verdad? Que si nosotros creemos y confesamos, ¿verdad? Que el Señor, aunque eso no es lo que nos hace salvos, definitivamente, pero si creemos en el Señor, ¿verdad? En sus promesas, lo que la palabra dice se cumplirá. Y en la obediencia, ya para terminar, dice aquí en Deuteronomio 7, y por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres. Es un Dios que no se queda con nada. Él cumple sus promesas y cumple sus pactos que nos ha dado en su palabra. Yo te voy a pedir que nos pongamos de pie y podamos darle una respuesta al Señor, y que en medio de esas pruebas, en medio de esas tribulaciones que puedas estar pasando, digas, sí, Señor, yo sigo para adelante, porque quiero cumplir el llamado que tú nos has hecho como pareja o individualmente en el ministerio que Él te ha establecido. Gracias, Señor, te damos, Dios, por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros, porque sabemos que eres un Dios grande, eres un Dios poderoso, y nos ponemos delante de ti, Señor, sabiendo que mayor eres tú que cualquier cosa que esté contra nosotros. Gracias, mi Dios, somos tu pueblo, somos tus siervos, y hágase conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén.